Jorge, ¿qué significa para vos esta sala? Oh, ¿Qué recuerdos se traen? vibrar con mi corazón. Vibro cuando me hablan del centro cultural. Cuando entro a esta sala, a este escenario que estamos pisando, el corazón me late igual que cuando uno entra a un lugar semisagrado. O sea, es como decir, tengo la necesidad de respetar lo que estoy pisando. Eso es parte de mi historia y de mis sentimientos, ¿no? La verdad que yo no pensaba tener este protagonismo que la existencia me ha dado con relación al teatro, pero hay un hecho que lo voy a contar, creo que por segunda vez, no lo conté nunca más, porque tiene ciertas aristas que suenan raras, pero son así. Cuando el teatro se había caído, yo pasaba por el teatro. Año 1979. Estamos hablando de 1979, como cualquier vecino. Y lo veía el teatro, me daba tristeza, por supuesto. Y digo, bueno, pero las autoridades, algún político, bueno, estaba en la época militar, se habían desaparecido, pero siempre el político de raíz actúa en cualquier momento, pero no apareció nadie en ese momento, aparentemente. Luego estuvo el CUSI, bueno, todas las instituciones de Bragado pasearon. Entonces, bueno, se organizarán. Yo lo miraba en una palabra como un tercero que no tenía interés de involucrar. Claro. Pero un día, paseando así con la plaza, es como si una vocecita me dice, vos tenés que salvar el teatro. Por supuesto, uno tiene tantos pensamientos que dije, bueno, este loquito está dando vuelta lo largo. Otro día paso también. Y el tercer día dice, bueno, es hoy. Y es cuando empecé a actuar. Lo fui a ver a mi amigo, más que amigo, era casi como un padre, Julio Godoy. Y le digo, Julio, mira la idea que tengo, salvar el teatro. Me dice, ¿y cómo? No sé, pero tengo esa imperiosa idea de hacer algo, le digo. Claro. Entonces me dice, bueno, yo te ayudo. Y entonces dimos una vueltita y ¿dónde empezamos? Le digo, vamos a verlo al arquitecto Elizondo. Vamos a verlo al arquitecto Elizondo, que tiene un parentesco con el intendente. Y como sé que Elizondo es un hombre muy sensible, nos va a ayudar. Entonces fuimos a verlo, a Elizondo. Y Ricardo, el arquitecto Ricardo Elizondo, que también merece mi mayor respeto, me dice, qué locura se piensan hacer ustedes. No, con ustedes. Dice, no, nosotros no sabemos nada de albañilería ni nada. Entonces me dice, bueno, yo le voy a hacer una entrevista, le voy a conseguir una entrevista con el coronel. Y así fue. Ahí empezó. Eran tiempos en los que se decía que este centro cultural, hoy centro cultural, antes teatro, no iba a aguantar, que necesitaba demolerse, ¿no? Eso era voz populi y de técnicos, que después me enteré que habían venido una compañía apuntaladora, y no sé, creo que también un especialista de bomberos, bueno, no sé, varias comisiones que vinieron y todas con que el teatro se caía. Así que no se discutía. No obstante eso,
yo quiero dejar clarito que la decisión del coronel no justificaba haber hecho eso. Pero bueno, era un gobierno de facto y ahí tenemos un buen ejemplo de lo que son los gobiernos de facto. Cuando a mí muchas veces, con todos los problemas que tiene la democracia, alguien le hace una reminiscencia a los gobiernos militares, le quiero mostrar este hecho, porque en una democracia esto no se hubiera hecho de otra manera, e inclusive se hubiera respetado la propiedad de la familia Osemani. Esto es, o sea, está bien, los hechos sucedieron digamos, presionando el coronel, pero en una democracia se analiza varios, nadie es dueño del poder. Claro. Y esto es importante destacarlo. Bueno, ese fue lo que vivió este teatro. Entonces, cuando yo voy con Godoy a verlo el coronel como militar de sangre dice, no, acá vienen todos como diciendo a molestarme y nadie me trae solución. Digo, bueno, y si yo le traemos solución, ¿usted nos ayuda? Entonces me mira a mí, que yo nunca la había visto. Sí, dice, si ustedes me traen alguna solución, yo los ayudo. Antes de entrar en esa solución, ubiquemos un poquito en tiempo y espacio sobre todo a las generaciones actuales que quizás no vivieron esos tiempos y que no saben qué fue lo que pasó. Mes de enero se cae una parte de la fachada del Centro Cultural y ahí arranca toda esa debacle de que trataban de demolerlo, ¿no? El motivo de la demolición del ala derecha, mirando de frente, del teatro, que no es el ancho que tiene esto, porque después nosotros compramos el terreno de al lado y permitió la presencia del Centro Cultural, si no hubiera quedado el teatro solo. Claro. Las circunstancias en aquel momento era como que el teatro era de la familia Osemani. No tenía, el pueblo, qué sé yo, era como diciendo, bueno, es particular. No lo había, no sé, esa era la situación. Pero todos lo teníamos en el corazón. Esta es la verdad. No hay hombre que no haya paseado por este teatro, que haya ido después recorriendo otros caminos y no se hubiera llevado el recuerdo que tenía este teatro. Pero bueno, ese estado de demolición fue aconsejado, según me dijo el coronel, por todos los técnicos que vinieron. Y a raíz de eso le ordenó, que eso es el disparate que para mí hizo, que en 30 días lo demoliera, o 60, no sé cuánto era. Y ahí fue la situación. De hecho, solamente quedó la sala, que es lo que... Esa demolición se efectuó, se remataron los bienes del teatro, digamos, que formaban parte del mobiliario y demás, las columnas del teatro, había un enrejado de boletería muy lindo también, o sea, las maderas, el piso, que era una madera de roble especial, bueno, todo eso se remató. Y quedó nada más que en la sala, hasta que un día, cuando llegó la sala, ahí fue cuando yo intervine. ¿Y qué solución le ofreciste vos a Ibarra en ese momento? Él te dijo que solamente iba a parar todo si ustedes le llevaban una solución. ¿Cuál fue esa solución? Bueno, me termina diciendo, ahí está el demoledor, como diciendo, ese es el responsable de la demolición, yo no tengo nada que ver. Y fui a verlo, el demoledor, lo encontramos acá abajo, era un piso de tierra, y estaba demoliendo las maderas de arriba. O sea, ya habían empezado a sacar, a desmandar. Empezaron por lo más jugoso económicamente para él, que eran las maderas de la parrilla, que también era una madera especial. Lo demás estaba intacto, salvo el piso que habían sacado. O sea, todo lo de valor económico lo habían sacado.
quedaba nada más que las plateas, bueno, por supuesto el techo y una parte del escenario. ¿Qué te generó ver esta sala en ese estado? Yo cuando me contestan, o muchas veces escucho críticas de alguna parte del edificio que no se hizo bien, que no sé qué, les aconsejo, me acuerdo de esa imagen y digo, sí, hay cosas que están mal hechas o erróneamente hechas, pero están hechas. Porque ver ese espectáculo de este centro cultural, no centro, del teatro demolido como estaba ya hace mismo, es una tristeza terrible, una tristeza terrible. Pero bueno, y entonces lo veo el demoledor, le digo, mirá, dice, vos querés parar la demolición. Yo no puedo parar la demolición, porque tengo un convenio que tengo 90 días para demoler. Y si no, me aplican una sanción y una indemnización que yo no puedo hacer. Así que no tengo solución. Yo quisiera hacer algo, pero no puedo hacer nada. Entonces, ahí, esa misma vocecita que te dije al principio, me dice, ofrecerle comprar el contrato. O sea, nos convertiríamos en aquel entonces en demoledores nosotros para parar la obra. Una paradoja, si se quiere, en la vida. Y él me dice, bueno, te lo vendo. ¿Y cuánto querés? Y bueno, dice, va ni mañana porque, a ver, lo valoro. Bueno, pero me tenés que dar facilidades. En aquel tiempo no estaba el grado de inflación que tenemos ahora. Entonces le digo, tenés que darnos, no me acuerdo, 3 meses o 4, no me acuerdo. Eso sí que no me acuerdo. Pero me dijo, yo te doy facilidades. Bueno. ¿Y de dónde pensabas sacar el dinero vos para comprar nada, un peso teníamos. Le digo, entonces Julio cuando sale y me dice, pero decime una cosa, me dice, ¿qué hacemos con la plata? ¿Dónde sacamos la plata? Y le digo, mira, vamos a volver a hablar con el coronel. Entonces volvimos a hablar con el coronel y le digo, coronel, tengo la solución. Caradura y cosas. Me dice, ¿y cómo la solución? Y se la cuento. Le digo, comprarle la cesión, el contrato al demoledor, que nos ceda los derechos que tiene él de demoler y lo compramos nosotros. Y yo había hablado en aquel entonces con Ricardo Yenco. Y lo había hablado Ricardo Yenco con una picardía también, porque si bien yo lo conocía a Ricardo desde que éramos chicos, yo pensé que los militares en algún momento se iban a ir y sería importante tener las fuerzas políticas representantes de un lado y de otro. Alguno iba a ganar y no lo iba a seguir la obra. Bueno, así que Yenco me dijo que sí. Y entonces le digo al coronel, ¿usted nos ayuda? Yo no tengo plata para nada. Dice, hasta 90 días no tengo plata. Y entonces hablo con el demoledor y le digo, bueno, ¿cuánto pide? No, 3,5, bueno, era un valor que ya ahora está insignificante y no tiene valor decirlo porque no me acuerdo, pero eran 3 millones y pico. Y le digo, ¿qué facilidad nos da? Y se nos firma, yo te daría una seña y te daría documentos. Y dice, bueno, ¿y quién lo firma? Lo firmaría acá Godoy y una persona que está afuera, así que no está. Bueno, dice, bueno, y por supuesto hablo con el coronel por regreso y le digo, mire, acá está la posibilidad de comprar esto. Nosotros la primera parte, la seña la pagamos nosotros, pero después no tenemos un peso. Vamos a ayudarlo a la comisión con un porcentaje de eso. ¿Y cuánto? El 15%. La comisión, como para no andar pidiendo sin ofrecer nada.
es un poco, Claro, la sí, idea sí, era sí. comprometerlo. Bueno, nosotros ponemos el 15%. ¿Y la comisión de a dónde iba a sacar ese No, dinero? bueno, esa es la otra pregunta. Pero yo tenía que hacerle la oferta como para comprometerlo. Y él me dice, bueno, yo pago el resto, pero dentro de 90 días en cuota. Y ahí fue cuando tuvimos que firmar documentos para que nos dé la facilidad el demoledor, y la seña la pusimos nosotros. Entonces, él La Plata me dice, yo voy a conseguir una plata de la provincia y una plata de la nación. Y otra plata ponemos nosotros. Y ustedes ponen el 15. Bueno, así fue el teatro, todo de palabra. Con esa situación volvimos a ver dónde sacamos la plata. Y yo conseguí una casa que está enfrente de la escuela normal, en una esquina. Yo no me acuerdo si está justo enfrente o en la otra cuadra, pero esa esquina que está enfrente del normal, o en la otra cuadra, digamos, yendo para el centro, se vendía. Hablo con el con el comprador, el vendedor, perdón, y le digo, ¿en cuánto pide? Y X pesos. ¿Nos da facilidades? Y me dice, bueno, sí. Y nos dio, no me acuerdo, una forma de pago 2, 3 meses o 4, no me acuerdo. Entonces le planteo a Julio, le digo, Julio, vamos a comprar la casa. ¿Y cómo vamos a comprar la casa si no tenemos plata? No, pero vamos a comprar la casa así. Le entregamos una seña y el resto en pagaré. Y en el interín vendemos la rifa, hacemos una rifa de la casa. Con esa rifa de la casa pagamos el 15%. Pagaron el 15% del Exactamente. teatro. Y la rifa creo que se llamaba Pro Centro Cultural de Bragado. Desde ahí, porque desde el origen queríamos hacer un centro cultural, que después tuvimos el otro desafío. ¿Cómo vamos a hacer un centro cultural con un teatro que tenía ya las estructuras hechas en medida y que no daba lugar para ponerlo? Entonces, había un terreno justo baldío, acá al lado. Y le digo, vamos a verlo al dueño, a ver qué pasa. Y lo fuimos a ver al dueño. Fue una de las negociaciones más difíciles que tuvimos, porque el dueño no quería vender. Así que todo esto en muy poco tiempo, evitar que lo demolieran, conseguir el dinero, también tratar de ampliar. Totalmente. Por eso yo siempre digo, nosotros somos instrumentos de alguien que maneja las cosas atrás nuestro, o arriba, o abajo, no sé. Para cerrar, me hablabas de una voz que te decía que había que frenar esa demolición y que había que actuar. ¿A qué atribuís esa voz? Yo siempre lo sostuve, el enanito, le digo yo. Todos tenemos un enanito. Llamale como quiera. Yo lo llamo enanito. Es esa voz interior que todos la sentimos. No hay nadie que no la sienta. Lo que ocurre es que no hay que ser sordo a esa voz. Pero es la voz más importante que te puede pasar en la vida cuando la escuchás y le haces caso. Esa voz podemos remontarnos a muchas teorías, pero como creo que nuestro cuerpo es la última parte de lo que somos, esa voz viene de ese fondo que tenemos, de esa esencia que tenemos. Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir.
besos, en los besos de otras bocas. Si tu amor fue flor de un día, porque cause siempre mía esta cruel preocupación. Quiero emborrachar mi corazón para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarte, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Mi bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te quiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarnos de una vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarte, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Alfredo, ¿qué significa para vos el Constantino? Yo creo que es algo parecido a lo que nos pasa a todos. Este es un lugar donde habita la cultura y tal vez por una relación en principio que se dio, mi padre trabajó en esto y bueno, se fue dando. Y yo creo que lo que más me llevó a incorporarme fue conocerlo a Goyen Aguado. Él tenía una actitud muy especial y hablaba con una pasión de Florencio. Claro. Que te contagiaba. Que te contagiaba, porque realmente había recorrido todo el mundo, que antes lo había hecho Florencio en su actividad profesional, y entonces te despertaba, ¿quién es este hombre? Y yo creo que así lo empezamos a conocer, algunos como yo, a Florencio Costantino. Me hablabas de tu padre. ¿Tu padre por qué cumplió acá un rol importante? Bueno, yo creo que fue, digamos, un vecino más interesado de las cosas que pasaban y bueno, en ese momento cuando se produce la demolición en enero del 79, ha sido un vecino más que veía
que se demolía el teatro y que se podía hacer. Entonces, bueno, yo creo que si uno se pone en la realidad de lo que era este teatro, el gran artífice de esto fue Florencio Costantino, un inmigrante que viene de España solo a los 21 años a trabajar aquí en las máquinas trilladoras, que de pronto hace dinero y que porque, como alguna vez le dijo Monseñor Aneiro, que él tenía, cuando actúa aquí en la iglesia Santa Rosa, ¿no? Él cantaba en el campo, claro. Pero bueno, el día viene a las fiestas patronales. Y entonces Monseñor le dice que tiene un diamante en la garganta que hay que cultivarlo. Ahí empieza su carrera, después triunfa. Imagínate que llega a competir en el mundo de la lírica con Caruso y viene y tiene un desprendimiento hacia Bragado, que le había dado el primer impulso, y deja este teatro construido. Deja este teatro. ¿Y cómo era este teatro en aquel momento? Para quienes no vivimos en esa época, si tuvieses que describirlo a grandes rasgos. Digamos, los cantantes líricos en esa época tenían esa el particular desprendimiento de dejar para algo más de... Claro. Entonces él creyó conveniente hacer un teatro. Algunos lo comparan con el ópera de Milán, ¿no? Yo no le veo similitud, pero bueno, este teatro cubría las expectativas. Imagínate, 1912, a 3 años posterior de que se había inaugurado el Colón, semejante teatro en una ciudad pequeña como la nuestra. Sumamente bello. Era algo extraordinario. Alguna foto que está desde la iglesia se ve la laguna ahí atrás en el parque. Entonces, bueno, esto por supuesto se hace en un año, una obra que se hace en un año. Él trae el telón, las butacas de Estados Unidos. O sea, si vos tenés en cuenta... Puso todo a construir. Todo construido. Y si vos tenés en cuenta esa obra en ese tiempo, ¿cómo después dejarla caer? Yeah. ¿Cómo desprenderse? Durante muchos años la familia Osemani había sido propietaria de este teatro y lo había cuidado desde el año 33 al 79. Pero bien, cuando empieza la destrucción, creo que ahí participan más de un vecino, y los primeros vecinos, que después los nombra por decreto el intendente en el año en abril de 79, que son Jorge Blanco, Ricardo Yenco y mi padre, y ahí empieza esto. ¿Qué recordás que decía tu padre de ese momento? Que no había que dejarlo demoler, que se podía parar. Y bueno, yo estaba estudiando en Buenos Aires, así que en el año 80 vuelvo a Bragado y ahí es donde empiezo a ver todo esto, y me toca después, en el año 83, siendo concejal, inclusive un día nos incorporamos ahí trabajó el intendente Yenco en ese momento, junto con Ana Bartolomé, que era su directora de Cultura, empiezan a tratar de recuperar la sala, claro, ¿no? Para que tenga uso artístico. Claro. Algo muy difícil, una sala sola, sí, había que hacerle, desarmada. Se hizo como un pasadizo de entrada para llegar a la sala, y bueno, pero así comenzó la sala y se inaugura esa sala en septiembre del 87. Y bueno, ya teníamos un lugar para practicar las actividades artísticas en general. Esto es muy importante. Yo lo que creo que a partir de ahí se da que el vecino de Bragado quiso colaborar para recuperar su teatro, porque ahí ya era de la municipalidad. Claro. Y entonces había que tratar de hacer algo para que entre todos podamos reconstruirlo. Claro. Y es así como que, bueno, se van sucediendo los hechos y surge después la necesidad de hacer cine también. Entonces se hace una comisión, la Asociación Cultural Florencio Costantino, que fue la primera, y donde casi estaba, en ese momento era el intendente Figueras y posteriormente Costa, y ahí es donde se comienza con una actividad no solo cultural, sino para empezar a recaudar poco a poco y ir levantando o por etapas, porque yo creo que el secreto más importante de esto fue
realizar la reconstrucción, porque el eslogan decía para recuperar el Constantino. Claro. Entonces, realizar etapas de trabajo que sean accesibles por el presupuesto, Claro. y de esa forma ir creciendo en lo que era la necesidad de este teatro. Claro. De hecho, la reconstrucción La llevó reconstrucción. muchísimos años. Claro, porque cuando se hablaba del presupuesto total, era tan grande Imposible. que parecía imposible para cualquiera. Así que yo creo que fue una relación tanto de los intendentes que Bragado supo tener, que colaboraron en sus posibilidades, y esta comisión que un poco Le ponía el alma. le ponía el alma y la mecha para... Así es que durante el gobierno de Costa, nosotros fuimos a ver, en ese momento en la comisión estaba Nena Bartolomé y Hugo Soto, director de La Voz de Bragado. Claro. Los tres la fuimos a ver a Susana de Cive, era ministra de Educación. Y tenía muy buena relación y amistad estrecha con estas Claro. dos personas, así que entre los tres, yo había sido medio compañero de egresados de su época. Claro, ella era de Bragado. Ella de Bragado, sí. Así que nos acompañó en el esfuerzo, y en ese momento fueron 106.000 pesos, 106.000 dólares, para continuar con la estructura, porque la estructura existente ya había empezado a tener algunos problemas de corrosión, o sea, de absorción de humedad por parte de las partes de hormigón, y entonces había que continuar. Se hizo un estudio muy importante, Sí, muy porque importante. además había quedado al descubierto todo lo que claro. antes era interno. Y al descubierto era un problema porque se Claro. iba degradando. Entonces se hizo un estudio muy importante por parte de la Intendencia, con un estudio de Ingeniería de La Plata, y que determinó cuáles eran los problemas. Y así se siguió con la estructura. Posteriormente, si bien siempre siguió una comisión en su momento, pero siempre con la gente de Bragado interesada en el tema, gente vinculada a la música, al teatro. Esto tuvo el espíritu del conjunto, y eso es lo bueno. Y en aquel momento la idea era reconstruirlo a la misma imagen que tuvo en aquel momento, o ya se hablaba de otras posibilidades. No, hay que tener en cuenta que hubo un primer proyecto por parte de 3 arquitectos de aquí de Bragado, que lo hicieron en forma gratuita, ¿no es cierto? Claro, Sin interesante. una colaboración que era el arquitecto Brizuela, la arquitecta Aniel y el arquitecto Ricardo Elizondo, un hombre muy apreciado aquí en Bragado. Y ese fue el primer proyecto. En el gobierno de Costa se realiza un segundo proyecto que estaba a cargo del arquitecto Cano, para continuar la obra y fundamentalmente para definir la fachada. Y después hay un tercer proyecto que es después de un concurso que durante el gobierno de Aldo San Pedro, en el cual es un poco el proyecto que terminó final. quedando, claro. En Todos el de- contenían la sala con Claro. diferentes... En el de la época de Costa recuerdo que era como un teatro bastante de vidrio en la fachada. Tenía todo un frente vidriado, unos bastones de vidrios especiales. Bueno, era una de las fachadas. Claro. Después estaba muy bien distribuido el proyecto interno, pero por cuestiones de interpretación. No nos Claro. olvidemos que el teatro era de la municipalidad. Claro. Por lo tanto, políticamente a veces toma una decisión u otra. Tal cual, Pero siempre nosotros, ¿cuál era la misión? claro. Terminarlo, y terminarlo para el centenario. Así que, una etapa fue cuando, por ejemplo, empezamos a pintar. Aquí se llamó para el techo un licenciado en Bellas Artes que era de Rosario. Él nos ayudó a definir la decoración. El piso, por ejemplo, cuando te digo la participación, el piso, por ejemplo, se niveló y se cambió todo el piso, se puso un piso nuevo sobre él, que tuvo el aporte de firmas como Leut, ¿no? Por ejemplo, este frente que estás viendo, el frente de los palcos similar que se hizo, lo hizo la empresa LS, Ah, mira. ¿no? También o sea, de Bragado. toda la comunidad fue Exactamente. contribuyendo. Las butacas fueron aportadas en más del 50% por la firma Cerbrac. O sea que el conjunto de la sociedad y los vecinos, cuando hicimos las cruzadas,
Lo primero que se hizo, la primera cruzada, logramos la recaudación para hacer el techo de la sala que está que da el frente a la plaza. Claro. Porque techando protegíamos al resto. Claro. Entonces, bueno, es una cruzada donde participaron durante todo el día espectáculos aquí, y se recaudó lo suficiente para hacer esa obra. Pero era etapa por etapa lo que nos incentivaba a continuar. ¿Y cómo luchaban contra esas ganas que, si bien uno sabe que es etapa por etapa, siempre tiene ganas de verlo terminado? ¿Cómo luchaban contra la ansiedad? Se pedía, se buscaba, esas cruzadas eran importantes porque se recaudaba mucho dinero. También este teatro produce un beneficio. Entonces lo que nosotros en ese momento le pedimos al intendente que tenga una cuenta afectada, y de esa forma lo que entraba al teatro volvía al teatro. Y allí íbamos haciendo obras pequeñas, pero claro, la sala después, un día se terminó, se techó afuera, se hizo el techo acá del escenario, se acomodó las luces. Un trabajo de hormiga, pero que claro, por ejemplo, sumándose un montón de cosas. En los espectáculos se alquilaban elementos que eran de la asociación, y todo va produciendo la recaudación, hasta llegar a lo que sería, diría, la etapa final, donde, bueno, ya había que hacer la fachada, que era la gran vista del teatro. Si bien aquí estaba terminado prácticamente, faltaba. Y bueno, en ese caso, primero porque se hizo un concurso, me acuerdo que con el arquitecto Viotti le decíamos al intendente San Pedro de la necesidad del concurso. Después se hace el concurso, ya había un proyecto, y ahí, bueno, había que conseguir el dinero. Y bueno, en ese caso estuvo el intendente de San Pedro, hizo una gestión en la Nación, y bueno, se logró el dinero con la participación de la Agencia de Desarrollo. O sea, no todo. Claro. Buscábamos diferentes vías, pero la ilusión era terminar el teatro, más allá de quién lo terminara. Claro. Y así fue que, bueno, el 25 de noviembre del 2012 se pudo reinaugurar. ¿Y qué impresión te queda después de haber visto ese lento transcurrir hasta que se logró ese objetivo final? Y sobre todo que vos participaste, ¿qué impresión te queda de todo eso? Mira, yo creo que es una satisfacción haber participado de un grupo de gente que tenía esa ambición y que además representaba a todo el resto de los bragadenses. Una de las comisiones, no te olvides que aquí actuó Auditoría Ciudadana y tomó de ejemplo esta comisión para hacerlo en otros lugares. Inclusive hay una publicación hecha y hay una película realizada en base a lo que hicimos. Pero yo creo que el secreto es del conjunto. Y la otra cosa que sí sostengo es que cuando las obras trascienden en el tiempo y a diferentes gobiernos, es porque las obras son importantes. Y así lo fue. Así lo fue. Muchísimas gracias. Mi
¿Qué significa para vos el Centro Cultural Florencio Constantino? Bueno, es una pregunta muy compleja porque para mí comenzó siendo hace 8 años una pasión, el tratar de conocer su historia, la historia de Constantino, de Florencio, que bueno, en ese momento estaba estudiando un profesorado y uno de los trabajos era buscar un lugar de bragado que te represente, una institución, entonces yo elegí conocer sobre el teatro. O sea, por ese trabajito nació todo lo otro. Sí, así mira. comenzó. Me acerqué, bueno, al archivo en ese momento con Marcela, del cual, bueno, me ofreció una copia del libro de Goyena Aguado. Y así comenzó, buscando, me empezó a interesar la historia de Florencio. Y bueno, empecé a escribir también en el Facebook y Jorge Blanco en ese momento, que era el presidente, me fue a buscar porque, bueno, la gente le comentaba sobre mí. Y bueno, hace 8 años que estoy en la asociación y bueno, también, y hace 5 años que estoy trabajando acá en el teatro, así que bueno, el Centro Cultural para mí es todo. Antes de ese trabajo, vos del teatro era como que sí, estaba, pero no era... Como cualquier vecino, Claro. que venía al cine o venía a algún espectáculo, pero aparte también era chica, no tenía un contacto estrecho, pero era como un edificio más. La historia no la conocía, a partir de ese momento me comenzó a apasionar. Una de las cosas que te apasiona, además de lo que es la historia del teatro, es particularmente la vida de Florencio Constantino. ¿Por qué te inspira tanto interés? Mira, la gente que no lo conoce tendría que conocerla porque a partir de leer su historia uno piensa en 50 años todo lo que hizo. Fue impresionante, fue una carrera, porque él empezó de grande, a los 20 años empezó a estudiar. Háblame un poquito de la vida de él. Bueno, él era español, él había nacido en el País Vasco. Bueno, tuvo una infancia muy dura porque él comienza a trabajar de muy joven en la minería y bueno, comienza también en la carrera naval, en la adolescencia. Y bueno, se enamora como cualquier vecino, como cualquier persona, de una joven vasca, y entre los dos deciden venir a la Argentina para progresar económicamente, para buscarse otro horizonte, como tantos inmigrantes de ese momento. Y bueno, llega a Bragado en 1895, del cual, bueno, solamente vive 6 años en Bragado, pero bueno, nacen sus 4 hijos acá en Bragado, fueron bautizados acá. Y como creo que a lo largo de la historia del teatro los vecinos han tenido siempre un rol muy importante, como habló Jorge y comentó Alfredo, muchos vecinos han colaborado con el teatro y en ese momento fueron los vecinos de Bragado los que le aconsejaron que estudie canto, más otras personas también destacadas. Y bueno, y así lo hizo, vendió su trilladora, su casa y comenzó a estudiar en Capital Federal y bueno, después comenzó en Europa y bueno, no paró nunca más, digamos, sí, recorrió el mundo entero. Sí. En ese momento era muy conocido, después un poco se fueron olvidando de él y hay personas que tratan de volver a traerlo a la memoria. Vos sos una de ellas, continuamente estás difundiendo cosas de su vida. ¿Por qué te inspira tanto traerlo en todo momento? Porque siempre, ante cualquier fecha, quizás... Es lo que te decía, que él en su corta vida ha hecho tanto, que vos decís, encontrás una postal que habla sobre el Día de la Madre, encontrás una postal que habla sobre la mujer, o sea, todo tiene relación con él, porque es como que ha descubierto tantas cosas hecho que con los artistas, bueno, es impresionante su vida, lo que ha sido, y aparte también tiene una relación con la actualidad, en algunos puntos su lucha es como que se ve reflejada en épocas, en la época del teatro, en las épocas de diferentes personas, todo tiene un nexo para mí. Bueno, vos empezaste a acercarte, no solamente a investigar, sino que después terminaste trabajando en ese lugar sobre el que vos investigaste tanto. Sí. ¿Qué se siente? Y se siente orgullo, muchas cosas se sienten, pero sobre todo felicidad. Bueno, ahora hablemos un poquito de lo que sería
tu labor en la Asociación Florencio Constantino. ¿Cuándo empezaste a estar ahí y qué cosas se fueron haciendo mientras vos estuviste? Mi labor comienza en octubre de 2012, a 2 meses de los 100 años del teatro. Como te decía, Jorge, bueno, me convocó para colaborar, porque la asociación es todo, la gente colabora muy gratamente. Y bueno, comenzó ahí en ese momento, en el 2012, viendo con la alegría que el teatro se había reconstruido, que bueno, que la gente se podía acercar, podía venir. Y bueno, continuó en ese momento mirándolo desde afuera, digamos, pero bueno, todo tiene su revancha y desde hace 5 años podemos trabajar en conjunto. La comisión, bueno, agradecer a todas las personas que la han integrado que en estos años y antes que mí, porque la comisión tiene muchos años y bueno, desde hace 5 años estamos en conjunto haciendo espectáculos y todo lo que hacemos tiene el bien común de arreglar, de mejorar, de colaborar con el teatro con un pequeño granito de arena. Hoy sos la presidenta de esa asociación. ¿Qué se siente haber llegado a ese lugar? No cualquiera llega. Sí, creo que fue un proceso que todo se dio en su momento. Jorge decidió no seguir con la asociación por problemas personales y bueno, creo que espero que sea con alegría para todos y sobre todo con los asociados, que son los que nos siguen acompañando a pesar de este momento que estamos en pandemia. La mayoría paga su cuota y eso la verdad que te da un respaldo, sobre todo para los proyectos futuros que también los tenemos, así que bueno, esperemos poder lograrlos el año que viene. ¿Y nos podés adelantar algunos proyectos? Sí, ya creo que todo el mundo lo sabe. Bueno, el proyecto principal es el museo, que no empieza ni conmigo ni con esta gestión de cultura, sino que comienza con Julio Goyen Aguado en su momento. ¿Sería un museo del Constantino o del de Constantino, de la historia, por un lado de la historia del teatro, en una cronología, y por otro lado algunos objetos que posee la Dirección de Cultura, que se encuentran también en el archivo, porque se ha comprado también algunos objetos. Y de los vecinos también que han donado y que se han acercado también de la familia Osemán, y bueno, hay varios objetos interesantes. ¿Funcionaría acá en Sí, acá en el hall del segundo piso, y también nosotros lo utilizamos para las visitas guiadas, así que sería un espacio más para recordar a Florencio Constantino y a la historia del teatro. Y otra de las cositas recientes ha sido la estatua La escultura que se inauguró en la Plaza 25 de Mayo. Sí, el año pasado decidimos, creo que Bragado, en comisión se habló que Bragado necesitaba una escultura de Florencio Constantino, viejo proyecto, que también todo tiene su historia, todo proyecto tiene su historia y su porqué. Y bueno, lo hemos podido realizar con la ayuda de los vecinos, de las empresas. Fue también una maratón de artistas también, que los artistas siempre colaboran, siempre están. Y bueno, ahora estamos en la etapa de poder reconstruirlo. En los próximos días vendrá el escultor nuevamente a acomodarlo un poco, y bueno, espero que la gente no lo vandalice, no lo toque, porque es un esfuerzo de muchos vecinos. Para cerrar, cualquier persona que quiera formar parte de la asociación, ¿cómo tiene que hacer? Se comunica tenemos una comisión ya de hace muchos años muy importante, que se va renovando. Se puede acercar a mí, a cualquiera de la comisión. Siendo socio tiene una cuota de 50 pesos, no es mucho, pero todo va sumando. Y bueno, ahora el próximo proyecto es también el museo, así que bueno, estamos enfocados en eso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y a la Dirección de Cultura por el espacio.